El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque vean ustedes mismos el pedazo de resultado que hemos obtenido en nuestro portafolio de criptomonedas con la moneda SATS, que como ustedes ya saben estuvimos colocando un long hace algunos días en un 5X, en un portafolio bastante bien diversificado, y efectivamente esta moneda de SATS ha despegado con más de un 200% de rentabilidad, que justamente este pantallazo te lo va a estar pasando ya mismo por mi canal de Telegram. Ten en cuenta de que todo este portafolio lo estamos llevando en el intercambio de criptomonedas Coinex, donde el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. La moneda que efectivamente despegó fue esta de SATS, que en velas de un día, vean que básicamente acá estamos viendo en velas de un día, donde cada velita de estas, bien sea roja o verde, es un día completo de trading. Como en el último mes simplemente esta moneda ha despegado desde sus mínimos históricos. Nosotros estuvimos haciendo un promedio de precios, ya que nos habíamos metido en long en una parte que nosotros consideramos el soporte, pero como esta moneda se cayó un poquitico más, volvimos a hacer una entrada para finalmente ahorita salir con más de un 200% de rentabilidad. Quienes han seguido nuestros videos en este canal de Monitor BTC saben que este beneficio se dio en este portafolio de manera bastante importante. También debo decirte que esta ganancia que vamos a sacar ahorita mismo en SATS en este video lo vamos a repartir en otras monedas para así poder también salir de las otras monedas en ganancia lo antes posible. También debo decirte de que varias de estas monedas las puedes estar llevando en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde el enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque este portafolio, lógicamente, si lo llevas en una malla trabajando con un robot de trading, puedes ir generando beneficios a medida de que la moneda vaya subiendo y bajando. Básicamente, en esa moneda de SATS, lo que nosotros hicimos fue comprar el long en el punto mínimo que al menos nosotros creíamos de esa moneda, pero cuando cayó volvimos a recomprar de manera manual. O sea, todas esas operaciones las hicimos nosotros. ¿Qué pasa? Esas mismas operaciones las puedes hacer en Pionex con un robot de trading que lo hace todo por ti. ¿Ok? Tú simplemente fijas la malla y él va comprando cada vez que la moneda vaya cayendo y vendiendo cada vez que la moneda vaya subiendo. Lógicamente eso lo hace si la moneda está en long. O sea, si tú ejecutas el robot de trading en un long, ¿ok? En una operación hacia arriba. Cosa diferente va a ser en short, que efectivamente lo que tú estás buscando es que esa moneda vaya hacia abajo, y si el precio va hacia abajo, lo que va a estar haciendo el bot es saliendo en ventas cada vez que el precio, en este caso, caiga, ¿ok? Te va a estar generando dinero, y cada vez que el precio suba va a ir ejecutando más ventas para que cuando vuelva a caer vuelvas a ganar dinero, ¿ok? Igual todo ese portafolio lo vas a poder llevar en Pionex, y si lo quieres llevar, llévalo con el robot de futuros. Ya tenemos un curso totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube que se llama Monitor BTC. Simplemente vas a YouTube, colocas en el buscador Monitor BTC y tienes una lista de reproducción que se llama Pionex, ¿ok? Igual te la voy a estar dejando abajo en la descripción de este video. Son más de 15 videos explicándote el paso a paso de cómo trabajar con este tipo de robots, y lógicamente estas mismas configuraciones que estamos colocando en nuestro portafolio de criptomonedas la puedes llevar ya mismo con los bots. Y de hecho, muy bien si la llevas desde este preciso momento que estás viendo este video con los bots, menos en la criptomoneda SATS, obviamente, porque varias de esas monedas que colocamos en nuestro portafolio están en pérdidas en estos momentos. Si te fijas, varias de esas monedas que ya vamos por perdidas hace algunas semanas, varias se han venido recuperando, como es el caso de SATS, inclusive como es el caso de Bitcoin, pero varias de ellas todavía están en porcentajes de pérdida importantes. Lo importante acá, lo más importante de todo, es que el precio de liquidación no sigue quedando en cero en todas las monedas. O sea que acá no tenemos en ningún momento riesgo de liquidación, ¿ok? Así que lógicamente esta estrategia la hicimos con la finalidad de ganar dinero sin tenernos que arriesgar, porque siempre tenemos un balance disponible en nuestra cuenta que nos ayuda en caso de que tengamos caídas como estas de inclusive más de un 180% en el caso de la moneda Bitcoin, que si nosotros quisiéramos pudiésemos hacerlo así, cerrar la moneda de SATS en ganancia con ese $68 de beneficio y cerrar esta en pérdidas de 56. Igual saldríamos en ganancia y todavía tendríamos varias monedas en el portafolio que pudiesen llegar a subir y más tarde dejarnos en ganancia. Lógicamente lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy no va a ser eso, va a ser cerrar la moneda de SATS. También inclusive podríamos cerrar la de Bitcoin, aprovechando de que es una moneda que ya la tenemos en ganancia, y podemos inyectarle ese capital, que aproximadamente van a ser unos $68 de beneficio, a las demás monedas que veamos en peores condiciones, simplemente haciendo un promedio de precios como lo que hicimos la vez pasada. Igual ten en cuenta de que este preciso momento, cuando yo te estoy grabando este video, todas estas monedas, SLP, RATS, Pixel, Magic, ILB, GMT, ENJ y Bitcoin,
Todas estas monedas están espectacular, de manera espectacular para colocarle un largo a largo plazo. Lógicamente tiene que ser con margen cruzado a 5X o manejándolo con un robot de trading que te permita trabajar en una buena malla con un apalancamiento bajito para que los precios de liquidación te queden en cero o te queden muy cercano a cero, ¿ok? Porque todas estas monedas seguramente van a subir una vez Bitcoin despegue de los $70,000. Así que creo que es una muy buena chance para aquellas personas que se quieren crear este portafolio ya mismo. ¿Ok? Inclusive con este portafolio ya casi habíamos duplicado el capital. ¿Ok? Ténganlo muy en cuenta. Solo que, lógicamente, el mercado se nos vino tan abajo en algunas altcoins que varias de ellas ahorita las tenemos en alguna pérdida bastante importante. Entonces, vamos a proceder a lo que venimos. Venimos al intercambio de Coinex, luego a futuros, luego trading de futuros, donde tenemos efectivamente todo el portafolio. Y lo que vamos a estar haciendo es cerrando, liquidando la moneda de Sats. Y bueno, vamos a aprovechar de una vez a liquidar también la moneda de Bitcoin, porque bueno, ya la tenemos alguito ahí en ganancias. Es mejor cerrarla ya en ese momento y quedarnos con nuestro portafolio tratando de inyectarle un poquitico más de capital de las ganancias que sacamos acá para efectivamente ya a la larga poder también salir de varias de estas en profit, ¿ok? Entonces vamos a cerrar estos $67 de ganancias simplemente dándole clic acá a liquidar. Vamos a darle a precio de mercado, simplemente liquidar todo el capital que nosotros tenemos. Si lo liquidamos en este momento nos dan $69, así que le damos clic a confirmar y clic a confirmar. Una vez hecho eso, se nos liquida efectivamente la posición de Sats en este precio aproximado que tiene ahorita, que en realidad no es el mejor precio de venta porque lógicamente Sats se puede ir muchísimo más arriba, pero lo que buscamos con esta moneda es promediar también las otras monedas que tenemos en pérdida para salir con todo nuestro capital lo antes posible en ganancia, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. También la posición de Bitcoin vamos a liquidarla, ¿ok? A mercado con todo el saldo que tenemos, aproximadamente nos da un valor de ganancia de $2, ¿ok? Esto a veces pasa porque lógicamente como nosotros estamos colocando una posición en largo y el precio ha caído tanto, pero tanto en las últimas semanas, a nosotros nos van pagando prácticamente fracciones de comisión por tener esa posición en largo abierta. ¿Okay? Porque acá fíjate que nos sale solamente que tenemos $0.69 de ganancia, pero cuando la liquidamos, ¿okay? Se nos suman también los beneficios que nosotros hemos estado sacando por dejar esa operación abierta en long. Así que simplemente le damos confirmar, sacamos $2 ahí más del mercado y tenemos que en nuestro historial de posiciones tenemos estos $67 de ganancia que sacamos con la moneda de Sats, que la idea va a ser ahora inyectársela a lo que serían las demás monedas, ¿ok? ¿Cuáles son las que vamos a preferir inyectarle dinero? Las que están en peor condición. Por ejemplo, la de Big Time tiene un 180% de pérdida, ¿ok? La que lógicamente vamos a promediar más rápido va a ser esta. Y también tenemos esta de Pixel, ¿ok? Que nos está generando un 190% de pérdida. Entonces, lo que se me ocurre es ir a atacar las que quizás por ahí tienen el mayor porcentaje negativo. Como solamente tenemos $67, que en este caso ya se nos sumaron a nuestro balance, ¿ok? Fíjate aquí que en el balance disponible ahorita subió a 345, porque obviamente tenemos la cantidad de dinero que le habíamos colocado a esas posiciones, que si no me equivoco fueron $30 a cada una, que le colocamos $30 a Sats y creo que $15 a Bitcoin, si no mal recuerdo. En esta se nos devolvieron $30, en esta se nos devolvió 15 y de paso nos vinieron a la cuenta 67. Entonces, lógicamente ahora nuestro balance disponible aumentó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente las ganancias que sacamos, que fueron $67 acá, esto ni lo vamos a contar porque es una ganancia muy marginal, de estos $67 acá, se me ocurre que pudiésemos llegar a hacer 3 operaciones de $20 o 2 operaciones de $20 y 3 de $10 para tratar de manejar todo en ganancia. ¿Y a cuál le vamos a colocar más capital? Le vamos a colocar más capital a esta que va perdiendo 191% y esta que va perdiendo 180%. Por ende, vamos primero a la de Pixel USDT. Le damos doble clic, nos muestra la gráfica de Pixel. La verdad es que esta es una moneda que ha caído sin freno, ¿ok? Aquí ya parece ser que pudo haber tocado alguna zona de soporte. Entonces lo que vamos a hacer simplemente con Pixel es trabajando con un cruzado a 5X como la tenemos actualmente, ¿ok? Cruzado a 5X. Lo que vamos a hacer es colocarle $20 más de capital. ¿Ok? ¿Para qué? Para promediar el precio. Fíjate que ahorita tenemos una pérdida de 190. Pero como le vamos a inyectar capital en estos puntos de entrada, este porcentaje de pérdida va a mermar. ¿Ok? Va a pasar a un porcentaje de pérdida más bajito. Les muestro. ¿Para qué? Haga esto, simplemente coloco más o menos el precio de entrada, coloco unos $20 en el mercado, que sería de margen mío $20, ¿ok?
le doy comprar long, le doy confirmar, fíjate que el precio de liquidación está en 0, le doy confirmar, esa operación se ejecuta en el mercado, fíjate que todavía no se ha ejecutado, ya que yo metí la orden y fíjate que el precio subió un poquito y no se me terminó de ejecutar. Por ende, vamos a cancelar esa orden en órdenes actuales, cancelamos, ¿ok? Para que se nos ejecute de una vez, ¿ok? Más o menos al precio actual del mercado, vamos a colocar unos $20, ¿ok? $20, comprar, confirmar. ¿Ok? Una vez se ejecuta esa operación en el mercado, fíjate que ya se ejecutó, fíjate que la operación de Pixel acá bajó a un 114, 115%. ¿Por qué? Porque ahora nosotros le estamos inyectando más capital a la posición, lo cual quiere decir que una vez efectivamente Pixel logre subir algo en ese long, ya nosotros vamos a empezar a estar en una ganancia, igualito como nos pasó en SATS. Lógicamente de SATS nos pudimos salir muy bien porque hoy subió un 8%, ¿ok? Y lógicamente como nosotros estamos apalancados por 5, lógicamente eso es una subida bastante importante, casi de un 40% en lo que sería esa cotización del precio, y eso hace que efectivamente como esa moneda sube mucho, tú puedas salirte en una muy buena ganancia. Lo mismo estamos esperando que pase con Pixel, ¿ok? Que le inyectamos $20, ahorita bajó un poquitico el porcentaje de pérdida y vamos a ver si en las próximas semanas esperemos que esta moneda despegue al menos un 10, 20, 30% en su cotización, que nos hará mucho bien para que ese negativo poco a poco pase a estar en positivo. Vamos a inyectarle también otros $20 a la otra moneda que está mal, que es la de Big Time, ¿ok? Simplemente le damos clic a la de Big Time, ¿ok? Tenemos acá Big Time contra USDT, también es una moneda que está en mínimos, pero de mínimos históricos. Todas estas monedas, como les dije, que si las pueden trabajar ahorita, trabajenlas con los robots de trading en una buena malla, están en mínimos históricos en long, es prácticamente imposible que no acierten esa posición y no ganen dinero, así que ahí les dejo el curso abajo en la descripción para quienes quieran trabajar con esas monedas en un bot de trading y que el bot vaya sacando ganancias mientras esas monedas están en este rango, pero una vez se disparen, ustedes van a ver cómo esos portafolios van lindo en ganancia, ¿ok? Así que vamos a trabajar justamente con eso. Entonces en Big Time USDT también vamos a colocar un cruzado a 5X, colocamos más o menos al precio que está actual en el mercado, le colocamos unos $20 que se tienen que ver acá, ¿ok? Vamos a ver si le colocamos, por ejemplo, 1190, ¿ok? Nos da $22, vamos a colocarle menos, ¿ok? $20, ¿ok? $20, comprar long, confirmar, y una vez haciendo eso, de 180% que teníamos de pérdida, fíjate que bajó a 109, ¿ok? La verdad es que bajó bastante el nivel de pérdida que tenía. ¿Cuáles serían las otras dos que le inyectaríamos en principio? Solamente $10 a cada una, que por ahí también están en alguna pérdida, por ejemplo la de Engine, la de GMT y la de Magic, ¿ok? Esas tres le podríamos colocar $10 a cada una, simplemente empezando con la de Magic USDT, que básicamente esas, digamos, ganancias que sacamos de SATS, lo que estamos haciendo es promediando las otras monedas para poder salir más rápido de las otras también, ¿ok? Para que lógicamente nuestro portafolio quede con dinero otra vez, ¿ok? Que todo este dinero que tenemos aquí acumulado, ¿ok? Que en estos momentos son pérdidas, puedan venir a nuestro portafolio disponible poco a poco, ¿ok? A medida que estas monedas vayan subiendo, vamos cerrando, yo te lo voy a estar mostrando por este canal de Monitor BTC, así que es muy importante que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Entonces, en Magic USDT estamos viendo que estamos perdiendo ahorita mismo 138%. Eso va a cambiar porque vamos a colocarle una posición cruzado a 5X de aproximadamente unos $10, ¿ok? Vemos acá que en el margen diga $10, vamos a colocar acá, por ejemplo, 107 monedas, nos da $10, comprar long, confirmar. ¿Okay? Una vez hacemos eso y se nos ejecuta la operación, fíjate que esa posición de 130% negativo ahorita pasó a 104. ¿Ok? Eso hace que una vez Magic se dispare, ¿ok? No digo que se dispare y que se vaya a la luna, con que suba más o menos hasta estos puntos, ¿ok? De 0.47 a 0.60, ya allí estamos en una ganancia brutal, ¿ok? Y la verdad es que para eso tampoco es que falta mucho, simplemente tenemos que esperar quizás algunos días a que Magic vuelva más o menos a esa zona de soporte que tuvo hace algún tiempito y ya allí sacamos una ganancia, ¿ok? Vamos a estar muy pendientes en este canal para ir sacando beneficio de esas monedas que ahorita mismo las tenemos en pérdida. ¿Cuáles son las otras dos? Sería la de Engine y la de GMT. Vamos con la de Engine primeramente. Esta también es una moneda que ha sido fuertemente golpeada y de hecho Engine es un proyecto que la verdad le veo bastante futuro y potencial, pero de verdad que viene con una caída impresionante. Vamos a hacer exactamente lo mismo en este punto. Colocamos el punto que está actualmente en el mercado. Colocamos unos $10 de nuestro capital. Vamos a variar acá, por ejemplo, 307 monedas. Vamos a variar un poquitico menos de monedas acá, a ver a que nos dé $10. Comprar long, precio de liquidación 0, confirmar.
¿ok? Se nos ejecuta esa posición en el mercado. Esta moneda bajó bastante, de 124%, bajó a 94%, o sea que van bajando poco a poco el nivel de negativo que tiene. También la última que nos queda es la de GMT USDT, que ahorita mismo tiene un porcentaje negativo de 126%. Vamos a atajarla hoy mismo en este precio, que prácticamente es uno de sus niveles de soporte más importante en el tiempo que tiene esta moneda GMT. Así que la verdad es que estos longs estoy prácticamente seguro, casi que con un 99% de seguridad de que las vamos a ganar. ¿Ok? Aunque ahorita mismo ustedes los vean en pérdida y lo vean bastante feo, estas son monedas que las vamos a ganar. La verdad es que las tenemos demasiado fácil para hacerlo, ¿ok? Porque estamos de verdad operando en zonas de soporte, pero máximos, ¿ok? Zonas de soporte muy importantes y estamos entrando en long. En algún momento la moneda se va a dar la vuelta y nos va a sacar buena ganancia. Entonces colocamos más o menos al precio que está en el mercado, colocamos otros 10 dolarines. En este caso acá vamos a variar 320 monedas, por ejemplo, vamos a colocar un poquitico más, 330 monedas. Vamos a colocar un poquitico más, 360 monedas, 10 dólares, comprar, precio de liquidación 0, confirmar. Y ya la tenemos en el mercado. Acá podemos ver que efectivamente GMT USDT, que la tenemos con más de 120% en pérdida, ahorita bajó a 95%. ¿Okay? Eso básicamente lo que estamos haciendo es inyectándole más fondos. Fíjate que acá en margen disponible estamos colocando más margen, estamos colocando más capital en ese tipo de monedas para que una vez esas monedas logren recuperar su precio, logren empezar a subir, estos negativos cada vez van a ir mermando más rápido porque estamos así promediando un mejor nivel de precio. Antes el nivel de precio de GMT estaba más arriba, ahorita lo bajamos a 0.175. Cuando esa moneda, ahorita está en 0.14, cuando esa moneda llegue acá a los 0.19, que la verdad es que tampoco está tan lejos, ya en ese punto estamos en una muy buena ganancia. Fíjate que ese punto sigue siendo un punto bastante abajo de la gráfica cuando la ves en su gráfica macro. ¿Okay? Así que simplemente tenemos que esperar a que esas monedas poco a poco se vayan desarrollando y vamos a estar saliendo en una muy buena ganancia, si Dios quiere, en las próximas semanas. Así que no te pierdas esos videos por acá, por tu canal Monitor BTC. Como te dije, también te voy a estar dejando la lista de reproducción completa del curso que hicimos de los bots. ¿Okay? Es muy importante que si no tienes ninguna de estas monedas en tu portafolio, puedas crear varios robots de trading con bajitos apalancamientos, pero en una muy buena malla. Acá te explico el paso a paso de cómo es que lo vas a hacer para que lógicamente una de esas monedas suban, te beneficies de esa subida y los bots puedan ir trabajando en esas monedas mientras están en sus zonas de soportes máximos y así capturar buenas ganancias una vez el mercado se empiece a dar la vuelta. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Here we go.